Cuando Diego y su madre llegaron a casa en su coche nuevo, los recibí con una bata gastada, medias remendadas y cara de cansancio. ¿Otra vez no has preparado nada?, dijo Diego descontento al pasar a mi lado. Ya estaba estirando el brazo hacia el mando a distancia del televisor, pero su mirada se detuvo en el sobre que había sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó con recelo. «Mira», respondí con calma. Con manos temblorosas, abrió los papeles y palideció de golpe. «No puede ser», susurró Rosa, dejándose caer en una silla. «No lo sé», susurré. «Es solo que...». Algo me pareció extraño y empecé a prestar atención. Y luego todo se complicó. Todo empezó una mañana cualquiera. Hasta hace poco me consideraba una ama de casa normal y corriente. Llevaba 8 años casada con Diego, que trabaja como gerente en una empresa constructora. Vivimos en la casa de sus padres con su madre, Rosa. No tenemos nuestro propio hogar, a pesar de las constantes promesas de mi marido de ahorrar para comprarlo. Desde el principio de nuestro matrimonio, mi suegra se mostró fría conmigo. Consideraba que no era digna de su hijo, que era demasiado simple para él. Rosa había trabajado toda su vida como contable en una gran empresa. Tenía estudios superiores y siempre hacía hincapié en que yo solo tenía estudios secundarios incompletos. Solo terminé 9 cursos. Luego empecé a trabajar como dependienta para ayudar a mi madre con mis hermanos pequeños tras la muerte de mi padre. Diego me conoció en la tienda donde trabajaba como cajera. Era un chico sencillo, con una sonrisa amable, que venía todos los días a comprar algo innecesario, ya fuera una barra de chocolate o una botella de agua, solo para intercambiar unas palabras. 6 meses después, celebramos una boda modesta. Los primeros meses después de la boda fueron relativamente tranquilos. Rosa se comportaba con reserva, pero yo sentía su desaprobación en cada mirada. «No te preocupes, es solo su cara», me susurraba Diego cuando yo notaba que mi suegra miraba mi falda o mi manicura. «Es buena, solo que estricta». Con el tiempo, la severidad se convirtió en comentarios constantes. «Hay que cocer las patatas con laurel», decía Rosa, mirando dentro de la olla. «Si no, todo te sale insípido, como en el comedor. He añadido especias». «¿Qué especias? ¿Pimienta de la estantería por 15 rublos? No me hagas reír, Marina». Las críticas se intensificaron. «Al menos pasa la aspiradora de vez en cuando», le espetó una vez al pasar por delante. «Si no, parece que nadie haya tocado la alfombra en una semana. Acabo de limpiar». «¿A eso le llamas limpiar?». Diego cada vez estaba más de acuerdo con su madre. «No lo hace por maldad, Marín. Solo se preocupa por nosotros. Quiere que tengamos orden». «Pero ves que me está presionando», le decía por la noche, casi llorando. «Te lo tomas demasiado a pecho», suspiró él, sin apartar la vista del teléfono. Cuando intentaba buscar trabajo, Rosa siempre encontraba una razón para oponerse. «Como dependienta, ahí se gana una miseria. ¿Y como administradora en un centro comercial? Eso está al otro lado de la ciudad. Te cansarás de viajar. Para mí es importante ganar dinero. La felicidad no está en el dinero. Mejor piensa en los niños». Este tema, el de los niños, era especialmente doloroso. Diego y yo lo intentamos, pero no salió nada. «¿Estás segura de que todo está bien?», preguntó él con cierta incomodidad. «Segura. Me hice un examen». «¿Quizás yo también debería hacerlo?». «Sí, sería lo correcto». «Está bien, algún día». Al final, se hizo el examen. Resultó que el problema estaba en él. Yo tenía el papel con los resultados y no sabía cómo decírselo. «No se lo diremos a nadie», dijo él con voz apagada, mirando hacia otro lado. «Y mucho menos a mamá». Pero Rosa parecía saberlo todo, y sus insinuaciones se hicieron más tajantes. «El tiempo pasa, y tú sigues sin hacer nada. Si no puedes tener hijos, contrata a una niñera para que te enseñe». Las finanzas también eran un problema.
Aunque Diego ganaba bastante bien, el dinero desaparecía en algún lugar. Ya te lo he dicho, tengo reuniones, gastos, trajes. ¿Acaso te reúnes con los clientes todos los días en traje? Intenté comprender. Basta, no te metas en mis asuntos. Me asignaban una cantidad estricta para comida y gastos domésticos. Hoy he gastado 200 rublos en pollo y cereales. Empecé con cautela. ¿Estás loca? ¿Para qué pollo? Mamá ha hecho borscht. Comedlo juntos. No podemos comer solo su sopa todo el tiempo. Ella se esfuerza y tú vuelves a estar descontenta. Comprarme cualquier cosa se convertía en un escándalo. Me gustaría comprarme unos botines para el invierno. Los viejos se están rompiendo. Pero si los compraste el año pasado, se han roto. Nunca tienes suficiente. Eres una derrochadora. Y por supuesto, mi trabajo. Me contrataron en una papelería, lejos, al otro lado de la ciudad. 1 hora y media de ida. A veces, cuando el autobús se retrasaba o llovía mucho, llamaba a un taxi. Era mi único consuelo. ¿Has vuelto a llamar a un taxi? Diego me miraba como si fuera una ladrona. Por la mañana no había autobuses. Habría llegado tarde. ¿Acaso somos multimillonarios? Tenías que ir andando, como la gente normal. 1 hora y media bajo la lluvia. ¿En serio? Rosa intervino. Cuando era joven, iba 2 horas al trabajo y no pasaba nada. Menuda princesa. Cada vez más a menudo me sorprendía a mí misma, pensando que simplemente ya no podía más. La gota que colmó el vaso fue lo que pasó la semana pasada. Me dio la gripe. Me subió la fiebre a 39 grados. Pero tenía que ir a trabajar porque en la tienda había inventario. Llamé a un taxi y gasté 800 rublos. Cuando Diego vio el recibo, montó un verdadero escándalo. 800 rublos por un taxi, gritaba. Estás loca. Con ese dinero se puede comer toda una semana. Rosa asentía y añadía. Anechka, no se puede ser tan irresponsable con el presupuesto familiar. No somos millonarios para tirar el dinero. Intenté explicarles que estaba enferma y que no podía viajar en transporte público con fiebre alta. Pero no me escucharon. Diego dijo que si no podía trabajar sin gastos innecesarios, era mejor que me quedara en casa. Entonces comprendí que la situación se estaba volviendo crítica. Querían hacerme completamente dependiente, privarme de mi última independencia. Empecé a pensar en lo que realmente estaba pasando en nuestra familia. ¿Por qué Diego y su madre controlaban tan insistentemente cada uno de mis pasos? Hacía tiempo que notaba cosas raras, pero las achacaba al carácter de mi suegra. Rosa sabía demasiado sobre nuestros vecinos, sus ingresos y sus gastos. Siempre me preguntaba por mis compañeros de trabajo, por su situación familiar y económica. Decía que solo era por curiosidad, pero las preguntas eran demasiado concretas. Diego también se comportaba de forma extraña. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Llegaba a casa cansado y decía que había negociaciones importantes. ¿Otra vez se alargó la reunión? Le preguntaba con cautela, mientras lo veía quitarse los zapatos. Sí, respondía él, evitando mi mirada. Vino un cliente de Tula y me tuvo toda la tarde ocupado. Pero una vez le llamé por casualidad a la oficina, quería saber si le había comprado las vitaminas a Misha. La secretaria se sorprendió. Diego se fue a las 5, dijo que se iba a casa. Gracias, logré decir, aunque me temblaban las manos. Cuando por la noche le pregunté, ¿dónde estabas después de las 5? Me dijeron que hacía rato que no estabas en la oficina. Él estalló. ¿Me estás controlando? ¿Qué manía de controlar? Solo te pregunté, traté de calmarlo, pero por dentro me sentía helada. Sí, claro, ahora también vas a vigilarme, ¿no? Quizás vengas a mi trabajo con una grabadora. Diego, basta. Solo estoy preocupada. Él tiró con rabia la chaqueta sobre una silla y se fue al baño, dando un portazo. También me alarmaban sus constantes conversaciones telefónicas.
que mantenía casi en susurros. A veces oía fragmentos ininteligibles. No, todavía no es el momento. Te he dicho que no llames a este número cuando estoy en casa. En cuanto entraba en la habitación, él terminaba bruscamente la conversación o cambiaba de tema con fingida indiferencia. Sí, el informe del segundo trimestre. Bueno, lo decidiremos en la reunión, sí. Rosa también hablaba mucho por teléfono, a veces durante media hora seguida. Pero en cuanto yo entraba en la cocina, cortaba bruscamente la conversación. Sí, vale, te llamaré luego. Y guardaba el teléfono en el bolsillo de la bata. ¿Quién llamaba?, le preguntaba. Mi amiga Marina, de la casa de campo. Su nieto se había resfriado y se quejaba, respondía sin mirarme a los ojos. En la casa aparecían cosas nuevas, caras y fuera de lugar. Un televisor con una pantalla enorme, un reloj que olía a dinero, una cafetera que solo había visto en revistas de lujo. Le pregunté con cautela, ¿de dónde es el televisor nuevo? Es un regalo de un cliente, respondió Diego con indiferencia. No te preocupes, tenía que agradecerle algo relacionado con el negocio. ¿Y una chaqueta nueva para mí? La que tengo del año pasado se moja por completo. Ahora no es el momento, dijo irritado. No hay dinero para tonterías. Mientras tanto, Rosa se jactaba ante sus vecinas. Diego es un genio. Pronto abrirá su propia empresa. Ya está casi todo listo. ¿Y a qué se dedicará?, preguntaron las mujeres. Bueno, eso, inversiones, contactos, asuntos importantes, respondió mi suegra, evitando dar detalles. Me sorprendía que Diego, un antiguo constructor, se orientara con soltura en cuestiones legales. Pasaba horas discutiendo con su madre sobre algún tipo de planes. Es mejor hacerlo todo a través de unipersonal. Así se pagan menos impuestos, y la responsabilidad es otra. Habrá que hacerlo a través de un testaferro. Bueno, ya me entiendes. Claro que lo entiendo, hijo. Eres muy listo, asentía Rosa. Sentía que vivía en una casa donde se tramaban asuntos turbios. Todo a mi alrededor parecía engañosamente feliz, pero las grietas se hacían cada vez más visibles. Mis intentos por descubrir la verdad se topaban con irritación y rudeza. Diego, ¿a qué te dedicas realmente? No es asunto tuyo, respondía él fríamente. Ocúpate mejor del niño. Tengo derecho a saberlo. Pues precisamente ese derecho no lo tienes, espetaba él, y en su voz se percibía una amenaza. Entonces aún no sabía que eso era solo el principio, pero ya sentía que la verdad estaba cerca y que no sería agradable. Y llegó el fatídico día en que se cayeron todas las máscaras. Esa mañana me desperté con un mal presentimiento. Diego ya se había ido a trabajar sin despedirse, y Rosa estaba sentada a la mesa de la cocina con el rostro sombrío. Delante de ella había unos documentos que guardó rápidamente al verme. «Anechka, siéntate. Tenemos que hablar seriamente», dijo en un tono que no presagiaba nada bueno. Me serví un té y me senté frente a ella. Rosa se quedó en silencio durante unos minutos, claramente pensando en lo que iba a decir. Finalmente, habló. «Ayer Diego me enseñó los recibos del último mes. Ha gastado 3.200 rublos en taxis. Eso es inaceptable». «Rosa, yo trabajo. Necesito desplazarme». «Basta de excusas», me interrumpió. «Vives en nuestra casa, comes nuestra comida, usas nuestras cosas, y además te permites esos gastos». Sentí como la indignación hervía dentro de mí. Durante 8 años había aguantado, había guardado silencio, pero ahora algo se había roto. ¿Nuestras?, pregunté. ¿Acaso mi sueldo no entra en el presupuesto familiar? Tu sueldo es una miseria en comparación con lo que gana Diego, respondió Rosa. Y esa miseria ni siquiera cubre tus gastos en cosméticos y ropa. En ese momento llegó Diego. Tenía el rostro enfadado. Evidentemente ya lo había discutido todo con su madre. ¿Qué, ya habéis hablado?, preguntó sin siquiera saludar. Diego, he intentado explicarle a tu madre.
No has intentado explicarle nada a nadie, estalló. Mamá tiene razón. Gastas demasiado dinero en desplazamientos. Se acabaron los taxis. Irás andando al trabajo. Se acercó a mí y me tendió la mano. Dame la cartera. ¿Qué? No lo entendí. Dame la cartera. Como no sabes administrar el dinero, recibirás una asignación estrictamente según la lista. Lo miré y no daba crédito a mis oídos. Mi propio marido me exigía que le entregara la cartera, como si fuera una niña que había hecho algo malo. Diego, ¿estás loco? Soy una persona adulta. Tengo derecho a administrar mi dinero. ¿Cuál es tu dinero?, se burló él. Vives de nuestro dinero, así que lo gastarás según nuestras reglas. Rosa asintió con la cabeza, apoyando a su hijo. Anechka, no te obstines. Solo queremos poner orden en las finanzas familiares. Es por tu propio bien. Comprendí que no podía seguir aguantando. Me levanté de la mesa y me dirigí a la salida. ¿A dónde vas?, gritó Diego. Al trabajo, a pie como tú exiges. ¡La cartera!, gritó bloqueándome el paso. Intenté esquivarlo, pero Diego me agarró del brazo. Había tanta ira en sus ojos que me asusté. Ese hombre estaba dispuesto a usar la fuerza. Suéltame, dije en voz baja. La cartera, repitió, apretándome el brazo con más fuerza. Rosa observaba la escena con aire satisfecho. Comprendí que había caído en una trampa, que habían llevado la situación al extremo a propósito. Tuve que entregarles la cartera. Diego la cogió, comprobó el contenido y se la guardó en el bolsillo. Así está mejor, dijo. Ahora vete a trabajar, y no se te ocurra quejarte. Literalmente me empujó fuera de la puerta. Me quedé en el porche, temblando de humillación y rabia. 8 años de matrimonio habían llevado a que me privaran, incluso del derecho, a llevar dinero encima. El camino al trabajo se convirtió en una pesadilla. Tenía que caminar más de 3 horas. Llegué 1 hora y media tarde, y el director me amonestó. Todo el día pensé en lo que estaba pasando con mi vida, en cómo había permitido que las cosas llegaran a ese punto. Por la noche volví a casa también a pie. Me dolían insoportablemente las piernas. Estaba agotada. Cuando por fin llegué a casa, vi un coche desconocido en el patio. Era un coche extranjero caro, claramente nuevo. Se oían voces en la casa. Diego y Rosa conversaban animadamente sobre algo. Entré en silencio y escuché fragmentos de la conversación. Y los documentos están a nombre de Elena. Ella ni siquiera se dio cuenta de lo que firmaba. Lo importante es que el notario no dude de la autenticidad del poder. La anciana ha perdido completamente la cabeza. Es la opción ideal. El pulso comenzó a latir con fuerza en mis oídos. ¿De qué documentos estaban hablando? ¿Quién era Elena? Me escondí en el vestíbulo, tratando de escuchar más. ¿Y qué hay de Ana?, preguntó Rosa. Por ahora la tenemos controlada, respondió Diego. Lo importante es que no se entrometa en nuestros asuntos. Le hemos quitado la cartera. Ahora será obediente. Has hecho bien. Últimamente se había vuelto demasiado curiosa. Hacía preguntas, nos vigilaba. No pasa nada. Pronto todo habrá terminado. Tramaremos los últimos documentos y nos largaremos. Ya nos ocuparemos de ella por el camino. Se me heló la sangre en las venas. Planeaban deshacerse de mí. Eché un vistazo con cuidado al salón y vi sobre la mesa documentos desplegados, sellos y unos formularios. Diego estaba contando un grueso fajo de billetes. De repente, Rosa miró en mi dirección. Apenas tuve tiempo de apartarme de la puerta. Diego, parece que ha venido alguien, dijo ella. Caminé rápidamente hacia la entrada y cerré la puerta de un portazo, fingiendo que acababa de llegar. Soy yo, grité con la mayor naturalidad posible. Los ruidos en la sala se acallaron. Cuando entré, Diego y Rosa estaban sentados como si nada. Los documentos habían desaparecido, y el dinero también. ¿Qué tal el trabajo?,
Preguntó Diego con falsa preocupación. Bien, respondí lacónicamente. Ya ves, se puede ir andando, añadió Rosa. No está tan lejos. Asentí con la cabeza y fui a la cocina a cenar. Las ideas se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué había oído? ¿Quién era Elena? ¿Qué documentos estaban tramitando? Y lo más aterrador, ¿qué significaba la frase de que se ocuparían de mí por el camino? No dormí en toda la noche, dándole vueltas a la situación. Por la mañana tomé la decisión de averiguar a toda costa qué estaban tramando mi marido y mi suegra. Sentía que no me quedaba mucho tiempo, que estaban preparando algo serio. Durante los 2 días siguientes, me esforcé por aparentar ser una esposa sumisa que había aceptado las nuevas reglas. Iba al trabajo a pie, no me quejaba y era extremadamente educada. Diego y Rosa quedaron claramente satisfechos con mi comportamiento y se relajaron un poco. Aproveché ese tiempo para observar atentamente sus acciones. Rosa salió varias veces de casa con un maletín y regresó 3 horas después de buen humor. Diego empezó a hablar más a menudo por teléfono, pero ahora ya no se escondía, aparentemente convencido de que yo ya no representaba una amenaza. Por fragmentos de conversaciones, comprendí que tenían más cómplices. Aparecían los nombres de Mijail Petrovich, la tía Sina y una tal Liuda. Hablaban de reuniones, de documentos, de plazos. Todo ello recordaba a una banda criminal bien organizada. El miércoles por la noche se produjo el primer avance. Rosa se fue a casa de una amiga y Diego se encerró en su habitación con el ordenador. Yo fingí estar limpiando el pasillo, pero en realidad estaba escuchando su conversación telefónica. Mis músculos se paralizaron, ni un paso atrás, ni un sonido. Solo un sudor helado en la nuca. Me quedé paralizada en el pasillo, pegada a la pared. La voz de Diego se oía claramente desde el salón. «Miguel, mañana nos reunimos con María. Los documentos están listos, con los sellos puestos. Lo importante es que la vieja tonta no sospeche nada». La sangre se me heló en las venas. Me acerqué lentamente a la puerta entreabierta. «¿Qué sospechas puede tener una senila de 80 años?» rió una voz desconocida. «La tía Sina ha hecho un trabajo brillante. Ahora la vieja confía en ella como si fuera de la familia. El piso está en el centro y tiene un valor de mercado de 12 millones», continuó Diego. «Después de formalizar la venta, la venderemos en un mes y repartiremos la pasta como habíamos acordado». El suelo se tambaleó bajo mis pies. Mi marido, un estafador, ¿roban a ancianos indefensos? ¿Y qué hay de los otros inmuebles? Se oyó la voz de mi suegra. La casa de campo de Elena está formalizada. La casa de Carlos está lista para la venta. Ahora mismo tenemos 5 propiedades en proceso. Me tapé la boca con la mano para no gritar. 5 ancianos. ¿Cuántas vidas han destruido? ¿Y si aparece algún familiar? No somos tontos. Solo elegimos a personas solitarias, sin familia, y con problemas de memoria, víctimas perfectas. Hablaban de los destinos humanos como si fueran mercancías. En ese momento, el suelo crujió bajo mis pies. «Silencio», dijo Diego bruscamente. «Alguien está escuchando». El aire se volvió espeso, como si fuera sirope. Cada respiración era como respirar a través de un trapo. La conversación continuó durante unos 10 minutos más. Cuando terminó, me fui rápidamente a la cocina. Me temblaban las manos, y en mi cabeza solo resonaba una palabra: huir. ¿Pero a dónde? No tenía dinero. Mis documentos estaban en el armario de Diego, y él seguramente los había revisado. Además, sabía que no bastaba con huir. Estas personas destruyen la vida de ancianos indefensos, y hay que detenerlas. Pero ¿cómo hacerlo sola, sin medios ni contactos? Pasé toda la noche pensando en qué hacer. Por la mañana, tenía un plan de acción. Tenía que reunir pruebas y acudir a la policía.
Pero primero tenía que averiguar más detalles y encontrar la manera de salir de la casa. El día siguiente comenzó con una sorpresa. Durante el desayuno, Rosa dijo de repente: «Anechka, hoy después del trabajo pasa por la tienda de comestibles. Hay que comprar comida para el fin de semana». Me entregó una lista y 2000 rublos. «Pero guarda el recibo, por favor», añadió. «Lo comprobaremos». Diego asintió. Y nada de gastos innecesarios, estrictamente según la lista. Cogí el dinero y comprendí que era mi oportunidad. Por primera vez en varios días, tenía la oportunidad de actuar por mi cuenta. En el trabajo no podía concentrarme en mis obligaciones. No dejaba de pensar en lo que había descubierto y hacía planes. A la hora del almuerzo, decidí empezar a buscar información sobre las víctimas de Diego y Rosa. Durante la pausa para comer, fui al cibercafé más cercano. En media hora, encontré en las bases de datos inmobiliarias anuncios de venta de pisos y casas que se ajustaban a las descripciones que había oído. Un piso de 3 habitaciones en el centro estaba realmente a la venta por 11.800.000. En el anuncio figuraba el teléfono del agente inmobiliario. Llamé y me presenté como una posible compradora. «Sí, el piso se vende por poder», confirmó el agente inmobiliario. «La propietaria es una mujer mayor, María Morozova. El poder está a nombre de su sobrina. ¿Se puede ver el piso?», pregunté. «Por supuesto, pero la sobrina ha avisado de que su tía está enferma y que es mejor no molestarla. Le mostraremos el piso en su ausencia». Así que María aún vivía y seguía en su piso, sin sospechar que ya la habían engañado. Aún tenía tiempo para impedir el delito. Anoté la dirección del piso y decidí pasar por allí después del trabajo para avisar a la anciana. Pero primero tenía que ir a la tienda de comestibles para no levantar sospechas en casa. En la tienda compré todo lo que había en la lista, gastando exactamente lo que debía. Pero además, compré un teléfono barato con un número de prepago. El dinero lo saqué de mis propios ahorros, que guardaba en el neceser para casos de extrema necesidad. Con los productos y el teléfono, me dirigí a la dirección de María. El apartamento estaba en un edificio antiguo en el centro histórico de la ciudad. Subí al 4º piso y llamé a la puerta. Me abrió una anciana delgada con ojos bondadosos. Parecía estar en buen estado de salud. No noté ningún signo de demencia. «Hola, ¿es usted María Morozova?» «Sí, soy yo. ¿Y tú quién eres, niña?» «Me llamo Ana. ¿Puedo hablar con usted?» «Es muy importante». La anciana me invitó a entrar en el apartamento. Pasamos a una acogedora sala de estar, llena de muebles antiguos y libros. «María, ¿ha otorgado recientemente un poder notarial a su sobrina?» «Sí, a Sina. Es muy cariñosa, viene a verme constantemente y me ayuda con las compras. Dice que si me pasa algo, habrá que resolver rápidamente las cuestiones relacionadas con el apartamento». «¿Hace mucho que conoce a Sina?» «Bueno, ¿qué te voy a decir? Apareció hace unos 3 meses. Dijo que era la hija de mi prima Rosa. No había visto a Rosa en 40 años, pero Sina hablaba de la familia con tanta convicción, conocía todos los detalles, se me encogió el corazón. Rosa, ¿acaso mi suegra había utilizado la información sobre sus parientes lejanos para engañarme? María, ¿por casualidad no está su piso en venta? ¿Qué va, niña? ¿Para qué iba a vender el piso? He vivido aquí toda mi vida, no pienso irme a ningún sitio. Saqué el teléfono y le mostré el anuncio de venta. Pero aquí está su dirección, su apellido. María cogió el teléfono con manos temblorosas y se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. No puede ser. Yo no le he pedido a nadie que venda el piso. Me temo que la han engañado. Esa Sina no es su sobrina. Es una estafadora, y según el poder notarial que usted firmó, su piso ya está a la venta. La anciana palideció y se dejó caer en el sillón. Pero ¿cómo es posible? Era tan amable, me cuidaba tanto. Es su forma de trabajar.
Se ganan la confianza de personas mayores solitarias y luego se apoderan de sus propiedades mediante engaños. Le conté a María todo lo que sabía sobre la estafa. La anciana escuchaba horrorizada. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Hay que acudir urgentemente a la policía y al notario para anular el poder. Aún estamos a tiempo. El piso no se ha vendido. Pero yo misma firmé esos documentos. Bajo engaño. Eso es un delito. La han engañado con respecto al contenido de los documentos. Nos quedamos allí otra hora. Le expliqué a María sus derechos y le anoté los teléfonos de las fuerzas del orden. La anciana prometió acudir en busca de ayuda al día siguiente. Volví a casa con el corazón encogido. Por un lado, había conseguido evitar un delito. Por otro, sabía que Diego y Rosa pronto descubrirían el fracaso y se darían cuenta de que alguien los había delatado. En casa me esperaban como si nada hubiera pasado. Rosa comprobó el cheque y contó el cambio. Todo cuadraba. Bien hecho, Ania, dijo. ¿Ves lo bueno que es tener control? El dinero está intacto y los productos son de buena calidad. Diego hojeaba unos papeles en la mesa. Mañana es un día importante, le dijo a su madre. Si todo sale bien, recibiremos la primera suma importante. No te preocupes, hijo, María no nos fallará. Sina ha hecho un excelente trabajo con ella. Apenas pude contenerme para no delatarme. Ellos aún no sabían que su plan se estaba desmoronando. Mañana les esperaba una desagradable sorpresa. Pero yo también podía correr peligro. Si se daban cuenta de que había sido yo quien había frustrado su operación, el castigo sería cruel. Había que prepararse para lo peor. A la mañana siguiente, Diego y Rosa estaban muy animados. Iban a reunirse con el notario, con la esperanza de cerrar la compra del piso de María. Yo fingía no saber nada, pero por dentro estaba temblando de nervios. Esta noche celebraremos el éxito del proyecto, dijo Diego mientras se abrochaba la chaqueta. Mamá, ¿has cogido todos los documentos? Por supuesto, hijo. Los sellos y los certificados. Todo como debe ser. Rosa abrió su maletín y comprobó el contenido. Vi de refilón una gruesa carpeta con documentos, varios sellos en cajas separadas y algunos certificados. ¿No te habrás olvidado del pasaporte de María?, preguntó Diego. Sina lo trajo ayer. Dice que la anciana ni siquiera se ha dado cuenta de que lo ha perdido. Cree que lo ha dejado en algún sitio de casa. Se me heló el corazón. Así que le habían robado el pasaporte a María para utilizarlo en la transacción. Era otro delito más que añadir a su lista. Perfecto. ¿Y preparaste el dinero para el primer pago? 300.000 en efectivo en la caja fuerte. Miguel lo trajo ayer. Diego asintió con satisfacción. Entonces, para la hora del almuerzo, el asunto estará cerrado. El apartamento pasará a manos del comprador y nosotros recibiremos la primera parte del dinero. ¿Y el resto de propiedades? Según lo previsto. La semana que viene formalizamos la casa de campo de Elena y dentro de un mes, la casa de Carlos. Para otoño, tendremos todo el dinero y podremos irnos al extranjero. Hablaban del robo a personas mayores con tanta tranquilidad como si estuvieran discutiendo asuntos de negocios habituales. Para ellos, era simplemente un trabajo, una forma fácil de ganar dinero. ¿Y qué pasa con Ana?, preguntó Rosa bajando la voz. Por ahora no es un obstáculo. Si se porta bien, la llevaremos con nosotros al extranjero. Si no, la dejaremos aquí. Los papeles del divorcio ya están listos. Ni siquiera se dará cuenta de lo que está firmando. Me invadió un sudor frío. Planeaban divorciarse de mí engañándola, haciéndola firmar los documentos bajo otro pretexto. ¿Y si sospecha algo? No sospechará nada. Es demasiado tonta para eso. Ha vivido 8 años con nosotros y no se ha dado cuenta de nada. Diego se rió y Rosa se unió a él. Se burlaban de mí, me consideraban una completa idiota. Bueno, mamá, tenemos que irnos. La cita con el notario es a las 11 y no quiero llegar tarde. Se acercaron a despedirse de mí.
Intenté parecer normal, pero mis manos temblaban traicioneramente. Adiós, dijo Rosa. Por la noche te contaremos cómo ha ido la reunión con los socios. Buena suerte, respondí, conteniendo con dificultad mis emociones. Diego me besó en la mejilla y ese gesto hipócrita me dio náuseas. El hombre que planeaba abandonarme y robarme fingía ser un marido cariñoso. Se marcharon alrededor de las 11 de la mañana. Los despedí con la mirada y comprendí que en unas horas se desataría una verdadera tormenta. María prometió acudir a la policía y al notario esa misma mañana. En el trabajo no podía concentrarme en nada. Cada media hora revisaba mi nuevo teléfono, esperando una llamada de la anciana. Mis compañeros notaban mi inquietud, pero yo me limitaba a responder con frases generales sobre problemas en casa. «Ania, hoy estás rara», me dijo mi compañera Lena. «¿Ha pasado algo?» «No, todo va bien. Es solo que no he dormido bien esta noche». «¿Quizás deberías irte a casa? Se nota que no te encuentras bien». Negué con la cabeza. En casa era aún peor. Allí cada cosa me recordaba que había vivido con delincuentes y no me había dado cuenta. Alrededor de la 1 del mediodía sonó el teléfono. Era María. «Ania, soy yo. Hice todo lo que me dijiste. Fui a la policía y presenté una denuncia». «¿Y qué te dijeron?» «Al principio no me creyeron. Me dijeron que tal vez la abuela había confundido algo. Pero cuando les mostré el anuncio de venta del apartamento que me imprimiste, se interesaron de inmediato». «¿Y qué pasó con el poder notarial?» «Fui al notario y lo rebosé. El notario dijo que era bueno que me hubiera dado cuenta a tiempo. Un poco más y el piso se habría vendido». «¿Y ahora qué?» «El investigador me pidió que hoy fuera a una reunión con esa Sina. Dijo que habría agentes operativos que grabarían nuestra conversación. Si ella intenta convencerme de que firme nuevos documentos, eso será una prueba de fraude». Así que todo salió bien. El plan funcionó. Esta noche arrestarán a Diego y a Rosa Petrovna. Pero hasta ese momento tengo que aguantar sin delatarme. «María, tenga mucho cuidado. Esas personas pueden ser peligrosas». «No se preocupe, querida. Me acompañarán los policías. Y usted, cuídese. Si su marido se entera de que los ha delatado, haré lo posible para que no se entere». Nos despedimos. Colgué el teléfono y sentí que las piernas me temblaban. En unas horas todo habría terminado. Pero esas horas podrían ser las más peligrosas de mi vida. La jornada laboral se me hizo interminable. No dejaba de mirar el reloj, contando los minutos. Sobre las 4 de la tarde sonó mi viejo teléfono. Era Diego. «Hola», dijo con voz tensa. «¿Qué tal el trabajo?» «Bien, ¿qué tal la reunión?» Pausa. Diego estaba claramente pensando qué decir. «La reunión se ha pospuesto. Los socios piden que se aplace hasta mañana». Me di cuenta de que estaba mintiendo. Algo había salido mal. De lo contrario, no habría llamado a esa hora. «¿Dónde estás ahora?» «En la oficina, resolviendo cuestiones con los documentos. Te lo contaré con más detalle por la noche». «De acuerdo, hasta luego». Cortó la llamada. Me quedé sentada, preguntándome qué habría pasado. Quizás María ya se había reunido con Sina, o la policía había empezado a actuar antes de lo previsto. Media hora después, María me llamó. «Anechka, todo ha salido bien. Esa Sina vino a verme con nuevos documentos. Quería que firmara otro poder. Dijo que el primero estaba mal redactado». «¿Y qué hiciste?» «Lo que habíamos acordado. La invité a entrar en el piso, donde ya la esperaban los agentes. Grabaron toda nuestra conversación. Al principio, Sina ni siquiera se dio cuenta de que la habían pillado. ¿Y qué dijo?» «Y intentó convencerme de que firmara los papeles. Me prometió que todo saldría bien. Dijo que el dinero de la venta del piso se destinaría a mi tratamiento, que podría vivir en una buena clínica». «Es decir, ¿admitió que el piso se vendería?»
Sí, y está grabado en la grabadora. El investigador dijo que eso es suficiente para iniciar una causa penal. ¿Y arrestaron a Sina? Sí, se la llevaron esposada. Gritaba que no entendía nada, que solo estaba ayudando a una pariente. Pero cuando le mostraron los documentos falsos, se cayó. Así que la cadena ha empezado a romperse. El arresto de Sina conducirá inevitablemente al resto de los miembros del grupo. María, ahora tienes que tener mucho cuidado. Los demás miembros del grupo pueden intentar vengarse de ti. El investigador ya me ha advertido. Dijo que me proporcionarían protección hasta que concluyera la investigación. Nos despedimos. Comprendí que ahora yo también corría un grave peligro. Cuando Diego se enterara de la detención de Sina, comprendería inmediatamente que alguien los había delatado. Y la primera sospecha recaería sobre mí. Volví a casa lentamente, retrasando el encuentro. En el patio estaba el mismo coche caro que hacía unos días. Pero ahora había otro junto a él que no había visto antes. Un jeep negro con cristales tintados. En la casa se oían voces alteradas. Abrí la puerta en silencio y enseguida comprendí que el ambiente estaba muy tenso. Las voces sonaban tensas, casi histéricas. «Es un fracaso total», gritaba Diego. «Han cogido a Sina en el piso de la anciana. ¿Cómo ha podido ser tan descuidada?» «No es cuestión de descuido», respondió una voz masculina desconocida. La anciana estaba avisada. Sabía que Sina vendría y se preparó. «Miguel tiene razón», añadió Rosa. Alguien filtró la información, y muy detallada. Sina dice que la anciana incluso sabía qué documentos iba a llevar. ¿Pero quién podía saber esos detalles?, preguntó Diego. Un círculo muy reducido de personas, respondió el que se llamaba Miguel. Yo, tú, tu madre, Sina, Sergio y tu esposa. Se hizo el silencio. Me quedé paralizada en el vestíbulo, sin atreverme a moverme. «Ana», dijo finalmente Diego. «Pero ella no sabe nada de nuestros asuntos». «¿Estás seguro?», preguntó Miguel. «¿Cuándo fue la última vez que comprobaste lo que sabe y lo que no? Es demasiado tonta para entender nada. Nunca hablamos de negocios delante de ella. No lo hicimos abiertamente. ¿Y si nos ha estado espiando?». Rosa intervino en la conversación. «Hijo, recuerda cómo se ha comportado últimamente. Se ha vuelto demasiado sumisa. Ha dejado de discutir por el dinero. Antes se quejaba todos los días de que le daban poco para gastos, y de repente se ha resignado. Y ayer tardó mucho en volver de la tienda», añadió otra voz desconocida. Hablaba de las colas, pero quién sabe dónde estuvo realmente. «Sergio tiene razón», asintió Miguel. «Hay que vigilarla. ¿Y si resulta que nos ha traicionado?» «¿Y entonces qué?», preguntó Diego. «Entonces habrá que ocuparse de ella, de una vez por todas». La sangre se me heló en las venas. Iban a matarme si se daban cuenta de que los había delatado. «Pero es mi mujer», protestó Diego débilmente. «Era tu mujer», respondió Miguel con dureza. «Ahora es una amenaza para todo el grupo. Tenemos varios proyectos en marcha, millones de rublos en juego. No vamos a perderlo todo por una mujer». «¿Y si ella no tiene nada que ver?», intentó justificar Diego. «Lo comprobaremos. Si no tiene nada que ver, le explicaremos la situación y la llevaremos con nosotros. Si tiene algo que ver, lo resolveremos aquí y ahora». En ese momento sonó el teléfono de Diego. Contestó. «Hola». «¿Qué? ¿Cómo la han cogido? ¿Cuándo?» Pausa. «Entendido. Sí, mi madre dijo que la anciana estaba preparada». «No, todavía estamos aquí». «Bien, llegaremos en media hora». Colgó el teléfono. Sina ha declarado. Les ha hablado a los investigadores de nosotros. Tenemos que largarnos urgentemente. «¿Y los documentos?», preguntó Rosa. «Destruidlo todo. Formatear los ordenadores, quemar los papeles. Tenemos como máximo 1 hora antes del registro». «¿Y el dinero?». «Nos llevamos el efectivo. Las cuentas ya están bloqueadas, pero no había mucho. La mayor parte está en la caja fuerte
y en casa de Miguel. Miguel asintió. No encontrarán mi escondite. Pero hay que sacar urgentemente el dinero y los documentos. Sergio, ¿el coche está listo?, preguntó Diego. Listo. El depósito está lleno. Hay números de repuesto. Llegaremos a la frontera en 8 horas. Perfecto. Entonces seguimos el plan. Miguel recoge el dinero. Nosotros recogemos aquí los documentos. Y a Ana. ¿Y si se niega a venir?, preguntó Rosa. No se lo preguntaremos, respondió Miguel con dureza. O viene con nosotros voluntariamente, o la llevamos a la fuerza. Pero no podemos dejarla aquí. ¿Y si realmente nos ha delatado? Entonces no llegará a la frontera. Sergio se rió. Tengo una pala en el maletero. El camino es largo. Encontraremos un lugar adecuado. Hablaban de mi asesinato con tanta tranquilidad, como si estuvieran planeando un picnic. Para ellos, yo era simplemente un obstáculo que había que eliminar. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Miguel. Debería llegar pronto del trabajo, respondió Diego. Siempre vuelve a la misma hora. Entonces esperaremos. En cuanto aparezca, la agarramos y nos la llevamos. En el camino decidiremos si es culpable o no. Comprendí que no había tiempo para pensarlo. Iban a secuestrarme y llevarme fuera de la ciudad. Allí nadie les impediría acabar conmigo. Tenía que salir urgentemente de la casa. ¿Pero cómo? La puerta principal chirriaba, y ellos lo oirían. La puerta trasera estaba cerrada con llave. La llave colgaba de un gancho en la cocina. Las ventanas de la primera planta estaban cerradas por dentro. De repente, el teléfono vibró en mi bolsillo. El nuevo, que había comprado ayer. Se me había olvidado apagarlo. El sonido me pareció ensordecedor, aunque la vibración era muy suave. «Silencio», dijo Miguel desde el salón. «Hay alguien en el vestíbulo». Todos se callaron. Yo me quedé inmóvil, sin respirar. «Quizás es el viento que mueve la puerta», sugirió Sergio. «¿Qué viento?». «No hay viento», respondió Miguel. «Hay alguien ahí». Los pasos se acercaban al vestíbulo. No había dónde esconderse. «Ana», llamó Diego. «¿Has venido?». No había dónde retroceder. Tuve que salir de mi escondite. «Sí, soy yo», dije, tratando de hablar con naturalidad. «Has estado mucho tiempo en el vestíbulo», comentó Diego con recelo. «¿Qué hacías?». Me quitaba los zapatos. Estaban sucios y no quería ensuciar el suelo. «Ven aquí», me ordenó. Entré en el salón. Allí, además de Diego y Rosa, había 2 hombres desconocidos. Uno era corpulento, de unos 50 años, con rostro severo y mirada fría. Era Miguel. El segundo era más joven, de complexión atlética, con tatuajes en los brazos. «Sergio, te presento a mi esposa, Ana», dijo Diego. «Ana, estos son nuestros socios comerciales, Mikhail Petrovich y Sergio». Los hombres asintieron sin levantarse. Miguel me miró con aire evaluador, como si estuviera examinando una mercancía. «Siéntate», dijo, señalando una silla en el centro de la habitación. Me senté, sintiéndome como si estuviera en un interrogatorio. Los 4 me miraban con recelo. «Ana», comenzó Diego, «tenemos graves problemas en el trabajo. La competencia está intentando tenderos una trampa y ha presentado denuncias falsas a la policía». «¿Qué denuncias?», pregunté, fingiendo no entender. «Nos acusan de fraude», mintió él. «Dicen que hemos adquirido propiedades ajenas de forma fraudulenta». «Pero eso no es cierto, ¿verdad?». «Por supuesto que no. Somos empresarios honestos. Todos nuestros documentos están en regla». Miguel observaba atentamente mi reacción. Intenté parecer preocupada, pero no demasiado. «¿Y ahora qué va a pasar?», pregunté. «Tenemos que salir urgentemente de la ciudad por unos días», respondió Diego. «Hasta que nuestros abogados resuelvan estas acusaciones falsas. ¿No puedo quedarme en casa? Mañana tengo que trabajar». «No», dijo Miguel bruscamente. «Pueden venir a preguntarte cosas. Es mejor que vengas con nosotros». «Pero yo no sé nada de sus asuntos». «Precisamente por eso, no tienes nada que temer», lo interrumpió Rosa. «Ven con nosotros
y todo irá bien. Comprendí que no me iban a dar otra opción, pero valía la pena intentar escapar. De acuerdo, dije. Solo déjenme recoger mis cosas. Rápido, ordenó Diego. Tenemos poco tiempo. Y no se te ocurra hacer tonterías, añadió Miguel. Sergio estará contigo. Sergio se levantó y me siguió. Me dirigí al dormitorio, pensando febrilmente en cómo escapar. La ventana del dormitorio daba a la parte trasera de la casa, donde había una escalera de incendios. Si abría rápidamente la ventana y saltaba, pero apenas me acerqué al armario, Sergio se colocó justo detrás de mí. «Te ayudaré a recoger tus cosas», dijo con una sonrisa desagradable. Ya no había esperanza de escapar. Era evidente que sospechaban de mí, y no iban a dejarme sola ni un minuto. Metí en el bolso las cosas necesarias, sintiendo constantemente la mirada de Sergio sobre mí. Me temblaban las manos y me sudaba la frente. Sergio se dio cuenta. «¿Estás nerviosa?», preguntó. «Un poco. Es la primera vez que me encuentro en una situación así». «No pasa nada, te acostumbrarás», se rió. Cuando terminé, revisó el contenido del bolso. Sacó el neceser, vació su contenido y encontró mis pequeños ahorros. «¿De dónde es el dinero?», preguntó. «Lo estaba ahorrando para comprarle un regalo a mi marido por su cumpleaños». «Qué tierno. ¿Y dónde está el teléfono?». «¿Qué teléfono?». «No te hagas la tonta». Todos oyeron cómo vibraba algo en tu bolsillo. Tuve que sacar el viejo teléfono del bolsillo. Sergio lo tomó y miró la pantalla. «Está descargado», dijo. «¿No tienes otro teléfono?». «No, solo este». Por suerte, no se fijó en el teléfono nuevo. Estaba en otro bolsillo de la chaqueta. «Bueno, vamos», dijo Sergio. Volvimos al salón. Diego y Miguel estaban discutiendo algo mientras se enseñaban unos documentos. Rosa guardaba unos papeles en un maletín. «¿Lista?», preguntó Diego. «Sí». «Entonces vámonos. Tenemos poco tiempo y el camino es largo». Salimos de la casa. En el patio había 2 coches. El jeep negro, en el que habían llegado Miguel y Sergio, y un sedán azul oscuro. Se acercó al jeep otro hombre al que no había visto antes. «Este es Fiodor, nuestro conductor», presentó Miguel. Fiodor asintió sin decir nada. Parecía un típico delincuente, con tatuajes en el cuello y una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. «Ana vendrá con nosotros», dijo Miguel. «Diego, tú vas en tu coche. Nos vemos en la casa de campo». Me sentaron en el asiento trasero del todoterreno, entre Miguel y Sergio. Rosa se sentó en el asiento delantero, junto a Fiodor. El coche arrancó. Diego nos seguía en su berlina. Salimos de la ciudad y tomamos la autopista. Intenté memorizar el camino, pero pronto me di cuenta de que íbamos hacia un lugar desconocido. En el coche reinaba un silencio tenso. Miguel y Sergio miraban constantemente a su alrededor, comprobando si alguien nos seguía. Fiodor excedía la velocidad, adelantando a todos los coches uno tras otro. Media hora después, Miguel habló. «Ana, necesito hacerte algunas preguntas». «Por supuesto». «¿Qué sabes del trabajo de tu marido?». «Lo que él me ha contado. Trabaja como gerente en una empresa constructora. Negocia con los clientes». «¿Y nada más?». «¿Y qué más debería saber?». Miguel me miró atentamente. «¿Nunca has escuchado nuestras conversaciones?». «¿Qué conversaciones?». «Si hoy es la primera vez que os conocéis. Conocemos a tu marido desde hace 2 años. ¿De verdad nunca le has oído mencionar nuestros nombres?». Todo se rompió dentro de mí. Comprendí que me había pillado en una mentira. «Quizás lo haya mencionado», dije. «Pero no recuerdo los asuntos de trabajo de mi marido». Una postura muy cómoda. Sonrió Sergio. «No sé nada, no he oído nada, no entiendo nada». «¿Y qué tengo que entender?». «Por ejemplo, que su familia vive mucho mejor de lo que permite el sueldo de un gerente», dijo Miguel. «Aparatos caros, muebles de calidad, reformas periódicas. ¿De dónde sale el dinero?». Diego decía que recibía bonificaciones, que tenía proyectos exitosos. ¿Y tú le creías?
¿Por qué no iba a creer a mi marido? Rosa se dio la vuelta. Anechka, basta de fingir. No eres tonta. Tenías que sospechar algo. ¿Sospechar qué? Que ganamos dinero de una forma no del todo habitual, dijo Miguel sin rodeos. Decidí seguir interpretando el papel de esposa ingenua. No entiendo de qué está hablando. Está bien, dijo Miguel. Entonces te lo explicaré. Nos especializamos en transacciones inmobiliarias con personas mayores. Les ayudamos a vender sus apartamentos y casas a precios ventajosos. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada. Pero a veces los ancianos no entienden muy bien lo que firman. Tenemos que ayudarles a tomar las decisiones correctas. Fingí no entender. Sigo sin ver nada malo en ello. Les estáis ayudando. Por supuesto que les ayudamos, asintió Miguel. Pero por alguna razón, la policía lo considera un fraude. ¿Pero no dijisteis que eran vuestros competidores los que os habían denunciado? Así es, pero alguien les ha filtrado información muy detallada sobre nuestros planes, sobre objetos concretos. Rosa añadió, Anechka, ayer, cuando fuiste a la tienda, ¿no hablaste con nadie por casualidad? ¿Quizás te encontraste con algún conocido? No hablé con nadie. ¿Hiciste alguna llamada? No. Qué raro, dijo Sergio. Lo hemos comprobado. En la tienda te recuerdan. Dicen que estuviste allí solo media hora, pero estuviste ausente 1 hora y media. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía incluso a través de la gruesa tela de la chaqueta. Le habían seguido. No le preguntaban por nada. Ya lo habían comprobado todo. También estuve en otros sitios. Fui a la farmacia y al banco. ¿A qué banco? Preguntó rápidamente Miguel. Al Sberbank. Saqué dinero de la tarjeta. ¿Tienes tarjeta? Se sorprendió Sergio. ¿Tu marido te lo permite? Es una tarjeta de nómina. Diego no tiene nada en contra. Enséñala, ordenó Miguel. Tuve que sacar la tarjeta de la cartera. Miguel la examinó atentamente. La última operación fue hace 3 días, dijo. Ayer no hubo ninguna retirada. Me di cuenta de que me habían pillado en otra mentira. Quizá fue anteayer. Intenté rectificar. Me confundo con los días. No te confundes, dijo Miguel con dureza. Mientes. Y eso significa que tienes algo que ocultar. Se produjo un silencio incómodo. Todos sabían que me habían descubierto. Solo quedaba por averiguar qué sabía exactamente y a quién le había pasado la información. Llevábamos más de 1 hora en camino. Por la ventana se veían campos y bosques, y la carretera se volvía cada vez más desierta. De vez en cuando se cruzaban algunos coches. Finalmente, nos desviamos de la carretera principal y tomamos una carretera secundaria. Durante otros 20 minutos, avanzamos por un camino lleno de baches entre casas de campo abandonadas. No había ni un alma a la vista, el lugar perfecto para un ajuste de cuentas. Nos detuvimos junto a una vieja casa de madera, rodeada por una alta valla. La casa parecía deshabitada. Las ventanas estaban tapiadas con tablas y el techo cubierto de musgo. «Hemos llegado», dijo Miguel. Me empujaron a una habitación en penumbra de la casa abandonada. El aire estaba viciado y olía a moho y a ratones. La única fuente de luz era una lámpara de queroseno sobre una mesa torcida. «Siéntate», ordenó Miguel, señalando la única silla en medio de la habitación. Me senté, con las manos temblorosas. A mi alrededor, en semicírculo, se sentaron 4 hombres: Diego, Miguel, Sergio y Fiodor. Rosa se quedó de pie junto a la ventana, observando. «Ana», comenzó Miguel, en un tono tranquilo pero amenazante. «Sabemos que fuiste tú quien nos delató. No entiendo de qué hablan». «No mientas», rugió, golpeando la mesa con el puño. La lámpara se balanceó y las sombras bailaron por las paredes. Sina ha testificado. María estaba preparada para la reunión. Conocía cada detalle de nuestro plan. Diego se acercó. 8 años, Ana. 8 años te he alimentado, vestido
y dado un techo. ¿Y cómo me has pagado? Tú robabas a los ancianos, grité. Destruías las vidas de personas indefensas. Les ayudábamos, gritó Rosa. Esos viejos seniles morirán pronto de todos modos. Es mejor que el dinero se utilice en beneficio de la sociedad. En vuestro beneficio, queréis decir. Sergio se rió. Oye, Diego, tu mujer es muy recta. Es una pena dejarla viva. ¿Qué vais a hacer? Pregunté, tratando de hablar con firmeza, aunque por dentro temblaba. Miguel sacó una pistola del bolsillo y la puso sobre la mesa. Tenemos dos opciones, dijo con calma. La primera. Firmas una declaración diciendo que nos delataste por venganza tras el divorcio. Testimonio falso. Disputas familiares. La policía lo creerá. Nunca. Entonces, la segunda opción. Sergio cogió una pala que estaba apoyada contra la pared. El bosque está lleno de lobos. Nadie te encontrará hasta la primavera. Fedor encendió la motosierra para probarla. El ruido llenó la habitación y se le heló la sangre en las venas. Piénsalo bien, dijo Diego. Tienes 5 minutos. Salieron de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y el horror de lo que estaba pasando. Una vez sola, examiné febrilmente la habitación. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta cerrada por fuera. Pero en una esquina vi una pequeña puerta, aparentemente la entrada al sótano. Mi teléfono vibró en el bolsillo, el mismo que había comprado en secreto. ¿Quizás había cobertura? Sí, una barra. Marqué rápidamente el 112. «Hola, policía, me han secuestrado», susurré al teléfono, indicando las coordenadas aproximadas de la carretera. No le oímos bien, repita. La comunicación se cortó, pero quizás habían logrado detectar la señal. Sonidos fuera. «Están volviendo». Metí el teléfono en el bolsillo y corrí hacia la puerta del sótano. Se dio. Abajo había una oscuridad total y un olor espantoso. Pero la alternativa era aún peor. Bajé, cerrando la puerta detrás de mí. Arriba se oyeron voces. «¿Dónde está? La puerta estaba cerrada. Buscadla. No puede haber ido muy lejos». Avancé a tientas por el sótano. Mis manos encontraron otra escalera que subía. La salida exterior. La puerta estaba bloqueada con tablas, pero estaban podridas. Rompí una, luego otra. «Está en el sótano», gritaron desde arriba. Se oyeron pasos. Bajaban. Me colé por un estrecho hueco y salí al exterior, a los arbustos detrás de la casa. Sin mirar atrás, corrí hacia el bosque. 2 horas más tarde, llegaron coches de policía a la casa abandonada. La señal de mi teléfono les ayudó a localizarla. Detuvieron a los delincuentes cuando intentaban huir en sus coches. Una semana después tuvo lugar una rueda de reconocimiento en la comisaría. Diego estaba sentado frente a mí, esposado, con el rostro desfigurado por la ira. «Me has destrozado la vida», gritaba. «8 años de matrimonio y me has traicionado». «Tú me traicionaste», respondí en voz baja. «Me traicionaste a mí. Traicionaste a todos esos ancianos a los que robaste». «No robamos a nadie. Trabajábamos honestamente». «¿Honestamente?» Saqué las fotos de las víctimas. Aquí está María, de 84 años. Aquí está Elena, de 79 años. ¿Trabajar honestamente es dejar a personas de 80 años en la calle? Por primera vez en todo este tiempo, Diego se quedó callado. «Creía que te conocía», continué. «Creía que te quería. Pero resultaste ser un extraño. Peor que un extraño, un enemigo de quienes necesitan protección». Rosa, que estaba sentada a mi lado, de repente se echó a llorar. «Anechka, somos una familia. ¿De verdad no se podía haber solucionado todo?» «¿Qué familia?». La miré con repugnancia. «Una familia no se construye sobre la sangre de personas inocentes». El investigador leyó los cargos. Delito especialmente grave. Grupo organizado. Víctimas indefensas. De 12 a 15 años para cada uno. Cuando se los llevaron, Diego se volvió y dijo: «Te arrepentirás de esto».
No, respondí con firmeza. Solo me arrepiento de una cosa, de no haberlos detenido antes. Las siguientes horas transcurrieron como en una nube. Me llevaron a la comisaría, donde presté declaración detallada sobre todo lo que sabía de las actividades de mi marido y mi suegra. Los investigadores anotaban cada palabra y hacían preguntas para aclarar detalles. Resultó que la banda criminal llevaba más de 2 años actuando. Durante ese tiempo, habían estafado a 15 personas mayores, apoderándose de propiedades inmobiliarias por un valor total de más de 100 millones de rublos. Diego, Rosa y sus cómplices utilizaban un complejo plan. Primero se ganaban la confianza de ancianos solitarios. Luego, con diversos pretextos, los obligaban a firmar poderes notariales y, a continuación, vendían sus apartamentos y casas. Su marido era el principal organizador del grupo, me explicó el investigador. Él elaboraba los planes, seleccionaba a las víctimas y coordinaba las acciones del resto de los participantes. Su suegra se encargaba de buscar los inmuebles y de establecer el contacto inicial con las víctimas. Y yo no sospechaba nada, confesé. Pensaba que él simplemente trabajaba como gerente. Ocultaban muy bien sus actividades. Incluso alquilaron una oficina de una empresa constructora ficticia para dar la apariencia de un negocio legal. Me dijeron que llevaban 6 meses buscando al grupo, pero los delincuentes eran cautelosos y no dejaban pruebas directas. Mi llamada a María y su denuncia a la policía fueron el avance que permitió detenerlos. María accedió a cooperar con la investigación, dijo el investigador. Se reunió con su suegra en presencia de los agentes y grabó su conversación con una grabadora. Eso se convirtió en la prueba principal. La última hora de la noche, finalmente me dejaron ir a casa. Pero volver a la casa donde había vivido con los estafadores era insoportable. Cada cosa me recordaba 8 años de engaños y humillaciones. Recogí solo lo imprescindible y me fui a casa de mi madre. Fue difícil contarle la verdad, pero mi madre lo entendió. Lo importante es que estés viva y sana, me dijo. Lo demás no importa. Quédate aquí hasta que decidas qué hacer. Las semanas siguientes transcurrieron entre ajetreos. Había que tramitar el divorcio, dividir los bienes, prestar declaración ante los investigadores. Resultó que la casa en la que vivíamos también se había comprado con dinero obtenido mediante estafa. El tribunal decidió confiscarla en beneficio de las víctimas. Diego intentó ponerse en contacto conmigo desde el centro de detención. Me escribió cartas, me pidió que nos viéramos, pero yo no quería verlo. La persona que me había engañado durante 8 años, que había intentado matarme, me repugnaba. Rosa también intentó ponerse en contacto conmigo a través de su abogado. Afirmaba que yo debía haberme dado cuenta de sus actividades, que era cómplice. Pero la investigación determinó que yo realmente no sabía nada y que era una víctima más, al igual que los ancianos estafados. El juicio se celebró 6 meses después. Fui testigo de la acusación y conté todo lo que sabía. Diego fue condenado a 12 años de prisión y Rosa a 10. El resto de los miembros del grupo recibieron penas de entre 7 y 15 años, dependiendo de su grado de participación. Lo que más me sorprendió fue el comportamiento de Diego en el juicio. No mostró ningún arrepentimiento, no se disculpó ante las víctimas. Al contrario, intentó echar la culpa a sus cómplices, alegando que le habían obligado a participar en los delitos. Cuando el juez leyó la sentencia, Diego me miró con tal odio que me sentí incómoda. Comprendí que me culpaba de su detención, que si no hubiera sido por mi intervención, ellos habrían continuado con sus actividades delictivas. Después del juicio, María se acercó a mí. Se veía mucho mejor que el día en que fui por primera vez a su casa. Anochka, muchas gracias,
dijo con lágrimas en los ojos. Si no fuera por ti, me habría quedado sin techo. No podía pasar de largo, respondí. Eres una mujer muy valiente. No todo el mundo se atreve a ir en contra de su propia familia por el bien de unos desconocidos. Me daba vergüenza aceptar su agradecimiento. Al fin y al cabo, había vivido tanto tiempo junto a delincuentes y no me había dado cuenta de nada, o no había querido darme cuenta. Las víctimas de las acciones del grupo recibieron una compensación parcial con cargo a los bienes confiscados, pero no todas. Los delincuentes habían conseguido gastar u ocultar la mayor parte del dinero robado. Yo también participé en la reparación de los daños. Entregué todas las cosas de valor que Diego me había regalado durante nuestros años de matrimonio. Joyas de oro, aparatos electrónicos caros, un abrigo de piel. Ahora sabía que todo eso había sido comprado con dinero robado. Han pasado 2 años desde aquellos acontecimientos. Durante este tiempo, mi vida ha cambiado radicalmente. Me mudé a otra ciudad y conseguí trabajo en una organización benéfica que ayuda a las víctimas de estafas. Este trabajo se ha convertido para mí no solo en una forma de ganarme la vida, sino en una verdadera vocación. Asesoro a personas que han sido víctimas de diferentes tipos de estafas. Les ayudo a recuperar sus documentos, a obtener indemnizaciones y a encontrar apoyo psicológico. Me siento especialmente identificada con el trabajo con personas mayores. Sé lo fácil que es para los estafadores ganarse la confianza de los ancianos que viven solos, cómo se aprovechan de su bondad e ingenuidad. Impartimos charlas preventivas en residencias de ancianos. Les explicamos cómo protegerse de los estafadores. María se ha convertido en una amiga muy cercana. Nos comunicamos regularmente y ella viene a visitarme a menudo. A pesar del estrés que ha sufrido, ha conservado su optimismo y su deseo de ayudar a los demás. Anochka, me dice, lo que nos ha pasado debe servir de lección para otros. No podemos permitir que los delincuentes sigan engañando a personas indefensas. Juntas escribimos un folleto sobre cómo reconocer a los estafadores que se especializan en engañar a las personas mayores. El folleto se distribuye en policlínicas, fondos de pensiones y empresas gestoras. Mi vida personal también ha mejorado. Hace un año conocí a Andrei, un médico psicólogo que trabaja con víctimas de delitos. Me ayudó a superar las consecuencias del estrés que había sufrido y me enseñó a confiar en las personas. Andrei no se parece en nada a Diego. Es honesto, abierto y nunca me oculta nada. Planificamos juntos el futuro y por primera vez en muchos años me siento realmente feliz. Diego intentó ponerse en contacto conmigo varias veces desde la colonia. Me escribió cartas en las que me pedía perdón y afirmaba que había cambiado. Pero yo no le respondí. Había demasiado dolor y humillación en nuestro matrimonio como para poder perdonarlo. Rosa murió en la colonia de un infarto 1 año y medio después de comenzar su condena. Diego me pidió que fuera al funeral, pero me negué. Esa mujer me había hecho demasiado daño en vida. A veces pienso en cómo habría sido mi destino si aquel día no hubiera decidido avisar a María. Lo más probable es que los delincuentes hubieran continuado con sus actividades, engañando a más y más víctimas, y yo habría seguido viviendo en la ignorancia junto a mi marido estafador. Ahora considero que aquella llamada telefónica fortuita que condujo al arresto del grupo fue decisiva. La tecnología me salvó la vida y me ayudó a restablecer la justicia.